nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Puede sentarse. ¿Cuándo es que una persona es regenerada? ¿Cuándo ocurre? Bueno, cuando la persona, habiendo oído y habiendo creído la palabra de Dios y habiendo recibido a nuestro Señor como su único y suficiente Salvador, ese milagro o ese cambio que es realizado por el Espíritu Santo ocurre en ese momento. Cuando la persona oye, cuando la persona recibe y cree la palabra de nuestro Dios. Así es que la persona pasa, al ser regenerado, de estar dominado por el pecado al dominio del Espíritu Santo de Dios. Entonces inicia el crecimiento, inicia el progreso espiritual en la persona. No podemos esperar que alguien inicie a crecer y a progresar si no ha nacido de nuevo, si no ha sido regenerado. A veces decimos, bueno, a esta persona le he discipulado, a esta persona le he hablado, pero esta persona no crece, esta persona es inmadura, esta persona no progresa espiritualmente. A lo mejor el problema es que no ha sido regenerado, a lo mejor es que no ha nacido de nuevo. Porque cuando el Espíritu Santo, hermano, realiza ese cambio que es la regeneración, que es el nuevo nacimiento, cuando el Espíritu Santo realiza esto, entonces de inmediato la persona va a iniciar a crecer, va a iniciar a progresar, va a avanzar en el sentido espiritual. Espiritualmente la persona va a empezar a crecer, a progresar con la meta de llegar a la perfección. No impecable. Es decir, llegar a ser como Cristo, semejante a Cristo. Esa es la meta de un hijo de Dios, un cristiano que ha sido regenerado, y bueno, que se efectúa meramente por el Espíritu Santo de nuestro Dios. Vemos el versículo, por ejemplo, Juan 1:13. Juan 1:13, por ejemplo, dice: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, mas de Dios. Los cuales no son engendrados, dice, de voluntad de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, más de Dios, sino de Dios. Entonces, la regeneración pertenece realmente a Dios. La regeneración pertenece a Él. Es el poder de Dios, ¿verdad? El poder de Dios que realmente alcanza y transforma a esa persona. Pero hay un lado humano, ese es el lado divino, diría. El lado divino. Pero también hay un lado humano, porque dice: más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios.
Entonces vemos el lado humano, el lado por un lado divino, donde es obra de Dios, meramente que es realizada por el Espíritu Santo, obra de Dios, pero también hay un lado humano. Entonces eso nos dice que es Dios quien toma la iniciativa. No es una iniciativa, una acción humana. Es Dios quien realmente toma la iniciativa. Es más, Dios tomó la iniciativa de enviar a su Hijo, de que muriera por nosotros en la cruz del Calvario. No fue iniciativa nuestra, fue la iniciativa de Dios. Fue la iniciativa del Señor. Dice la Biblia en el 3, 5, 8, ahí en Juan capítulo 3, 5, 8, respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Pero mira lo que dice el 8. El viento de donde quiere sopla y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde vaya. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu Santo. El nuevo nacimiento es invisible. Es invisible. El viento donde quiera que esté da evidencia que está ahí. Y así es el que realmente ha nacido de nuevo. Así es. Cuando el Espíritu Santo obra, las evidencias van a ser evidentes. Van a ser evidentes. Qué tremendo, ¿verdad? Cuando Dios obró en Zaqueo. Cuando el Señor Jesucristo se encontró con Zaqueo, las evidencias fueron evidentes. El Espíritu Santo, Dios mismo obrando. Y las evidencias se ven en el cambio de Zaqueo. Porque dice, bueno, yo voy a empezar a devolver lo que me he robado. Y al que le he robado mucho voy a regresarle más. Todo es la evidencia de que del poder transformador del Señor. Vemos también que cuando el Espíritu Santo obró en Saulo de Tarso, fue evidente realmente el cambio realmente transformador del Señor. Entonces el Espíritu Santo no puede ser realmente controlado o encendido para para la prueba de su obra. Pero la prueba de su obra es evidente. La prueba de la obra del Espíritu Santo es evidente. Qué tremendo cuando miramos al endemoniado gadareno. Qué tremendo cuando vemos, hermano, que la gente, no fue que se los contaron. No, sí, es cierto que les contaron, mirá, el endemoniado que estaba allá, que nadie podía pasar por allá, algo le pasó. Está sentado, está vestido y está quieto. Y la gente dice que llegó a ver y miraron con sus ojos. Vemos que fue evidente la obra de Dios, la obra del Señor en la vida de ese hombre. Que ellos vieron que el hombre estaba sentado, vestido y en su juicio cabal. Entonces, cuando una persona se convierte, ha sido regenerado y Dios ha obrado en el nuevo nacimiento, esa persona es evidente que se va a ver, se va a mirar, la gente va a ver. La gente no creyente, nosotros no la vamos a engañar. Los no creyentes acertan a veces al decir esa persona es un verdadero cristiano. Esa persona realmente algo le pasó, algo le sucedió. Entonces, cuando una persona ha sido regenerada, nacido de nuevo, se va a ver, se va a mirar.
Nosotros no vemos el viento, pero cuando mueve las hojas es evidente que está allí. El nuevo nacimiento es invisible, no lo vemos, pero se va a ver. Se va a ver cuando una persona realmente ha nacido de nuevo. Cuando una persona ha nacido de nuevo. Jesucristo dijo esta palabra el Señor: de cierto digo, el que oye mi palabra y crea que me envió, dice el Señor, tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Qué es lo que recibe la vida? Aquí Jesús los está identificando como aquellos que oyen y creen. Aquellos que escuchan y creen. No solo dice el Señor los que oyen, sino los que creen. Los que oyen mi palabra y creen al que me envió, tienen vida eterna, dice. Y no vendrán a condenación, mas han pasado de muerte a vida. Qué tremendo. Pero vemos el verso 5 que leímos, donde habla Jesús que si de la necesidad de nacer de nuevo, Jesús ahí habla de esa necesidad de ser regenerado, de esa necesidad de que el alma sea purificada, de esa purificación espiritual del alma, de esa regeneración del alma. Esa necesidad es evidente cuando Jesús dice: el que no naciera de nuevo no va a poder ver el reino de los cielos. Entonces se necesita una persona ser regenerado. Necesita una persona la regeneración, la purificación espiritual de su alma. Y esto es obra no más de la palabra, es obra del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios allá en 1 Juan 3:14. Miremos que el ser regenerado es pasar de muerte a vida. Una persona que ha sido regenerada, una persona que ha nacido de nuevo, va a adoptar una actitud totalmente diferente para con otros cristianos, para con otras personas. A veces, porque hermano, la actitud habla mucho, ¿verdad? La actitud habla. Con la boca quizás digamos una cosa, pero con la actitud realmente también estamos diciendo otra cosa. Pero una persona salva, una persona regenerada va a adoptar una actitud diferente hacia otros. Primera de Juan 3, versículo 14. Miren lo que dice: nosotros sabemos que hemos pasado ¿de qué? De muerte a vida. Nosotros sabemos, dice Juan. Usted sabe que ha pasado de muerte a vida. ¿Tiene usted ese conocimiento? El no creyente dice: no se puede. Va a llegar el momento cuando usted va a llegar a evangelizar a alguien y usted le va a preguntar: mire, si usted se muere hoy, usted está 100% seguro que irá al cielo. Nadie sabe de eso. Nadie sabe. Tú no sabes tampoco. Nadie sabe. Pero Juan dice aquí: nosotros, plural. Está hablando, no está hablando en singular, está hablando en plural. Dice: nosotros sabemos. ¿Qué sabemos? Que hemos pasado de muerte a vida. En otras palabras, la persona que ha nacido de nuevo es la persona que tiene ese conocimiento de que ha pasado de muerte a vida. Ese conocimiento no lo tiene este mundo. Ese conocimiento lo tiene esa persona
que ha sido regenerado, que ha nacido de nuevo. Muchas personas no saben a dónde van a ir cuando se mueran. Muchas personas no saben. Y usted dice, no se puede saber. Pero aquí igual dice que nosotros sabemos. En otras palabras, Juan dice, yo sé, yo tengo conocimiento. Hay conocimiento en mí que yo he pasado de muerte a vida. Un hombre tenía que partir, llamó a sus siervos y sus bienes les confió. A uno le dio 5, a otro 2 y a otro 1 repartió sus talentos y así luego se alejó. Después de mucho tiempo aquel hombre regresó y fue de siervo en siervo y las cuentas les pidió. Los 2 primeros dieron la ganancia de lo que dio su señor y el tercero malas